Hola, queridísimos amigos. La seguridad cibernética mundial está en auge tras los ataques de ransomware. Artículo de opinión. Riesgo de ataques cibernéticos. Esfuerzos de ciberseguridad en Estados Unidos. Mejorará la seguridad del código abierto. La guerra cibernética obliga a tomar precauciones. Riesgo militar de una guerra relámpago electrónica. Sería un ataque de pulso electromagnético a gran altitud. Google y Microsoft gastarán más de 30.000 millones de dólares. Estados Unidos busca respuestas tras la masacre en el aeropuerto de Kabul. Afganistán, de nuevo santuario para los yihadistas de todo el mundo. Rusia equipará sus buques con nuevos cohetes asesinos de portaaviones. El huracán Aida impacta en Cuba, dejando intensas lluvias y miles de evacuados. Detectan 6 terremotos en el mar de Alborán, uno con intensidad de 4,9 grados. Cadena humana de 70.000 personas para protestar por el deterioro del Mar Menor. Comenzamos. Las principales empresas de tecnología se han comprometido a invertir miles de millones de dólares en esfuerzos conjuntos para impulsar las defensas de ciberseguridad tras una serie de ataques cibernéticos a nivel mundial que se produjeron recientemente. Con el crecimiento de los ataques de ransomware en la infraestructura mundial, la administración estadounidense ha dado una serie de pasos para contrarrestar la actividad, identificar a los autores y recuperar los pagos de rescate después del ataque. El Departamento de Estado anunció el mes pasado que ofrecería hasta 10 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a la identificación de aquellos vinculados a actividades cibernéticas maliciosas contra la infraestructura. Con el fin de identificar las vulnerabilidades, contratar expertos en seguridad y agregar prácticas operativas adecuadas, el pasado miércoles el presidente Biden se reunió con una gran cantidad de gigantes tecnológicos, incluidos Apple, Google, Microsoft e IBM. Otros asistentes a la reunión fueron Amazon y al menos 3 proveedores de seguros cibernéticos, Resilience, Travelers y Coalition. En el transcurso de los próximos 5 años, tanto Google como Microsoft invertirán respectivamente 10.000 millones y 20.000 millones de dólares en iniciativas relacionadas con la ciberseguridad. La subsidiaria de Alphabet ha comprometido su inversión a la expansión de programas de confianza cero, ayuda para crear la cadena de suministro de software y la mejora de la seguridad de código abierto. Además, Microsoft ha destinado 150 millones de dólares adicionales para que los gobiernos federales, estatales y locales apliquen actualizaciones de seguridad. Dichos fondos también ayudarán con el establecimiento de más asociaciones de capacitación en seguridad cibernética con colegios comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Guerra relámpago electrónica. La nueva Blitzkrieg que enfrenta a Estados Unidos sería literalmente una guerra relámpago electrónica tan decisiva en sus efectos que toca toda nuestra civilización. Podría ser derrocada en horas. Un ataque de pulso electromagnético forma parte de las doctrinas, planes y ejercicios militares de Rusia, China, Corea del Norte e Irán para una nueva y revolucionaria forma de guerra contra las fuerzas militares y las infraestructuras civiles críticas mediante el ciberespacio, el sabotaje y el ataque de pulso electromagnético. Existe lo que se llama ataque de pulso electromagnético de gran altitud o HEMP, capaz de paralizar un continente entero con un solo disparo.
Lógicamente, muchos sistemas de armas e instalaciones militares modernos incorporan protecciones contra el ataque de pulso electromagnético. No obstante, tales protecciones son complejas, se deterioran rápidamente con el tiempo y no se ha establecido su eficacia ante el fallo generalizado de todas las infraestructuras civiles y militares circundantes. Debido a que un ataque de pulso electromagnético de gran altitud implica la detonación de un arma nuclear a una altitud tan alta que no se producen explosiones u otros efectos inmediatos dañinos para los seres humanos, solo que daña inmediatamente la electrónica. Se han descrito numerosos escenarios en que estos sistemas o instalaciones protegidos se transforman en los llamados islotes tecnológicos que pierden su eficacia o van dejando de operar conforme agotan sus medios para el funcionamiento autónomo: combustibles, baterías, repuestos, sistemas anexos, tripulaciones de refresco, etc. El ataque de pulso electromagnético de gran altitud, ataque EMP o bomba del arco iris, es un tipo de ataque de pulso electromagnético masivo ejecutado mediante la detonación de un arma nuclear a gran altitud lejos de la atmósfera terrestre. Sería capaz de cubrir un continente entero, causando un completo caos civil y militar en el área alcanzada por la privación de los servicios esenciales: electricidad, agua potable, distribución alimentaria, comunicaciones, etc., durante un periodo indefinido. Una sola bomba de arco iris desarticularía completamente las infraestructuras vitales de cualquier nación moderna, provocando el despoblamiento de las grandes ciudades y un número enorme de víctimas por hambre, epidemias, aniquilación económica y desestructuración social. Es dudoso que algún país lograra sobrevivir a semejante situación como entidad social organizada. En la actualidad aún no se conoce ninguna defensa eficaz contra este tipo de ataque, para cuya ejecución solo se requiere una bomba termonuclear de potencia intermedia en el rango del megatón y un cohete capaz de elevarla a unos 300 o 500 kilómetros sobre el área objetivo mediante un tiro balístico de alto ángulo parcialmente orbital o suborbital. Es posible proteger instalaciones o vehículos individuales contra el mismo mediante el uso de técnicas específicas como la jaula de Faraday, pero no una nación completa. Enemigos potenciales. Rusia, China y Corea del Norte tienen actualmente la capacidad de realizar un ataque de pulso electromagnético de gran altitud que apagaría la red de energía eléctrica y otras infraestructuras críticas para el sustento de la vida. Estos tres países parecen considerar el ataque de pulso electromagnético de gran altitud como el arma definitiva en una guerra cibernética total destinada a derrotar a las fuerzas militares estadounidenses y aliadas en el campo de batalla, en un teatro de operaciones y como medio de derrotar a naciones enteras, apagando sus redes eléctricas y otras infraestructuras críticas. Es posible que Irán haya desarrollado capacidades clandestinas para realizar un ataque de pulso electromagnético de gran altitud, o puede que pronto pueda hacerlo. Rusia, China y Corea del Norte han desarrollado armas nucleares super EMP que pueden generar un ataque de pulso electromagnético de gran altitud extraordinariamente poderoso, superando los estándares de endurecimiento para las fuerzas militares mejor protegidas. Afganistán. Estados Unidos retira sus tropas del aeropuerto de Kabul. Estados Unidos está reduciendo su presencia de tropas en el aeropuerto de Kabul antes de la fecha prevista de salida y después de un devastador ataque suicida. Estados Unidos mata a 2 miembros del Daesh. El Pentágono afirma haber matado a 2 terroristas de alto perfil en respuesta. El objetivo fue un cabecilla de la rama afgana del Estado Islámico que reivindicó el atentado. La operación tuvo como escenario la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, y según las fuentes, el líder islamista podría haber sido alcanzado y muerto.
Biden promete más ataques contra el Daesh. El presidente Biden ha prometido más ataques contra el Daesh en Afganistán en represalias por un mortal atentado suicida con bomba el jueves en las afueras del aeropuerto de Kabul, y advirtió que la situación en el terreno sigue siendo extremadamente peligrosa, con otro ataque muy probable en las próximas horas. Estados Unidos busca respuestas después de la masacre. Las agencias de inteligencia estaban casi seguras que el ataque era inminente fuera del aeropuerto de Kabul, lo que provocó una advertencia a los ciudadanos estadounidenses para que abandonaran el área de inmediato. Apenas 12 horas después, atacantes suicidas caminaron entre la gran multitud hasta una puerta controlada por tropas estadounidenses y detonaron explosivos. Las fuerzas estadounidenses presuntamente mataron a civiles durante el caos. Algunas de las docenas de civiles que supuestamente murieron en un atentado suicida en las afueras del aeropuerto de Kabul pueden haber sido baleados por soldados estadounidenses en medio del caos causado por la explosión mortal, según afirma la BBC de Londres. Los talibanes condenan el ataque estadounidense al Daesh. Los talibanes han condenado enérgicamente el ataque estadounidense con aviones no tripulados en represalia por el atentado suicida con bomba en el aeropuerto de Kabul, calificándolo de claro ataque en suelo afgano. Afganistán, de nuevo santuario para los yihadistas de todo el mundo. Afganistán fue el país que vio nacer a Al-Qaeda a finales de los años 80. Sirvió en 2 ocasiones de refugio a su líder Osama Bin Laden y a fecha de hoy seguiría cobijando a su actual número 1, Ayman al-Zawahiri. Ahora bajo el control de los talibanes, el país podría volver a convertirse de nuevo en un imán que atraiga a yihadistas de todo el mundo al amparo de las nuevas autoridades. Cientos de afganos protestan contra el cierre de los bancos en Kabul. Cientos de personas han salido este sábado a las calles de Kabul para protestar contra el cierre de los bancos y los mercados de cambios de divisas que lleva en vigor en la capital afgana por orden de los talibán desde hace 15 días tras su conquista del país. Retirada. Los talibanes extienden su poder a medida que se acerca el final de la retirada. Los talibanes comienzan a extender su control en Afganistán a medida que se acerca el fin de la retirada de las tropas internacionales, que concluirá el próximo 31 de agosto, que es también la fecha anunciada por ellos mismos para la formación de su gobierno llamado inclusivo. Los talibanes bloquean el aeropuerto de Kabul a la mayoría a medida que disminuyen los puentes aéreos extranjeros. Los talibanes dicen que están listos para apoderarse del aeropuerto de Kabul y ya tienen algunas posiciones, pero el Pentágono niega la afirmación. Las fuerzas talibanes cerraron el aeropuerto de Kabul a la mayoría de los afganos que esperaban ser evacuados, mientras Estados Unidos y sus aliados cerraban un caótico puente aéreo que pondrá fin a las 2 décadas de sus tropas en Afganistán. Estados Unidos teme otro ataque en Kabul durante su retirada final. Estados Unidos cree que es altamente probable que haya otro ataque terrorista contra el aeropuerto de Kabul en las próximas 24 a 36 horas, en lo que está siendo la última fase de su retirada militar con el transporte de soldados y material fuera del país. Las tropas comienzan a retirarse. Los aliados de Estados Unidos temen que miles de personas sean abandonadas en Afganistán después de la fecha límite del 31 de agosto, fijada por Washington para la retirada de las tropas. Los talibanes han advertido que las consecuencias de una extensión de la retirada serían nefastas. Protestas. Manifestantes en Washington exigen acción sobre la crisis humanitaria en Afganistán. La manifestación se produce en medio de la continua evacuación de miles de afganos que están desesperados por escapar del gobierno de los talibanes antes de la fecha límite del 31 de agosto. Los manifestantes se han reunido para exigir acciones sobre la crisis humanitaria en Afganistán a raíz de la toma de poder de los talibanes. Trump critica el caos en Afganistán. La apresurada retirada de las tropas fue la cosa más vergonzosa que le ha pasado a nuestro país, dijo el expresidente
Sean Hannity de Fox News. Parecemos tontos en todo el mundo, somos débiles, somos patéticos. Todo esto va entre comillas, claro. Estamos siendo dirigidos por personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Trump le dice a Estados Unidos que se prepare para la semana que cambiará la historia, pero no se sabe mucho más. Según Judy Pinto, la tormenta comienza el viernes 27 de agosto y termina 17 días después, el 11 de septiembre. El informe X22 dice que todo está empezando a ser contraproducente en el Banco Central y la gente lo sabrá pronto. Los talibanes pueden apoderarse del Panjshir en pocas horas, pero quieren evitar el derramamiento de sangre, dice el embajador ruso. El embajador ruso en Kabul, Dmitry Zirnov, dijo el sábado que los talibanes podrían apoderarse de la provincia de Panjshir en unas horas. Creo que podrían hacerse cargo de Panjshir en un día, tal vez incluso en pocas horas, pero no lo hacen para evitar el derramamiento de sangre, dijo, entre comillas, Zirnov. Desaparece el 80% del presupuesto de Afganistán. Hasta el 80% del presupuesto de Afganistán se ha desvanecido ahora que los talibanes se han hecho cargo y los patrocinadores occidentales de Kabul han recortado los fondos. Francia permanecerá en Irak aunque se retire Estados Unidos. Francia mantendrá sus tropas en Irak para operaciones antiterroristas mientras el gobierno iraquí necesite su ayuda, y no importa lo que Estados Unidos decida hacer, anunció el presidente francés Emmanuel Macron. Europa. Italia finaliza su puente aéreo con Kabul tras evacuar a casi 5.000 personas. Son los últimos ciudadanos evacuados desde Kabul por el ejército italiano. En el aparato, un avión Hércules C-130, viajaban 58 afganos, además de soldados y personal diplomático. Italia cerraba así su puente aéreo con la capital afgana, una misión cumplida que resumía así el general Luciano Portolano, comandante de las fuerzas interiores italianas, entre comillas. Hemos evacuado y traído en solo 14 días y en condiciones difíciles a 4.890 ciudadanos afganos, entre ellos muchas mujeres y niños. Bravo por ello. El último vuelo de evacuación de civiles británicos sale de Kabul. El último vuelo británico que evacuó a civiles de Afganistán salió de Kabul, poniendo fin a una operación que ha transportado por aire a más de 15.000 afganos, británicos y otros ciudadanos extranjeros en las 2 semanas desde que los talibanes tomaron el control. Reino Unido y Alemania buscan un enfoque común del G7 sobre los talibanes. El primer ministro británico Boris Johnson y la canciller alemana Angela Merkel discutieron el sábado la situación en Afganistán y acordaron la necesidad de ayuda internacional y un enfoque común del G7 hacia el futuro gobierno de Afganistán. España. Estados Unidos agradece la estrecha colaboración española con la evacuación de Kabul. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha agradecido este sábado la estrecha colaboración del Ministerio de Defensa español y de la Embajada de Estados Unidos en Madrid por su colaboración con las Fuerzas Armadas estadounidenses de evacuación de Kabul. La Audiencia Nacional desestimó recursos de asilo de afganos por no acreditar una persecución individualizada. La Audiencia Nacional ha desestimado en los últimos meses recursos de asilo de afganos por no acreditar una persecución individualizada o riesgo de padecerla por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, según consta en las resoluciones recogidas en el Centro de Documentación Judicial. Detectan 6 terremotos en el mar de Alborán, uno con una intensidad de 4,9 grados. Este sábado se han producido 6 nuevos movimientos sísmicos como epicentro en el mar de Alborán, en el sur del mar de Alborán. Un terremoto de magnitud
4,9 con epicentro en Alborán, se ha sentido este sábado con nitidez en Melilla y en varias localidades de las provincias de Málaga, Granada y Almería, sobre todo en la zona costera y en algunas zonas de interior como Jaén. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el temblor de tierra se ha registrado a las 13:20 horas y se ha podido percibir en Melilla con una intensidad 3 o 4, donde muchas personas han salido a la calle asustadas. Programa de formación a jóvenes emprendedores para combatir la despoblación. La Diputación de Almería va a formar a jóvenes emprendedores en marketing digital para que puedan impulsar aún más sus proyectos empresariales. Lo financia el Fondo Social Europeo en el marco de su programa operativo de empleo juvenil. Miles de personas forman una cadena humana para protestar por el deterioro del Mar Menor. El Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa, sufre un fuerte deterioro. En las últimas semanas han aparecido peces muertos en sus aguas y vecinos ecologistas exigen una solución. Quiero decir vecinos y ecologistas, ambos. Unas 70.000 personas han conseguido abrazar el Mar Menor de punta a punta a lo largo de los 73 kilómetros que lo compone y han guardado un minuto de silencio por los miles de animales que han muerto estos días como consecuencia del episodio de anoxia de la laguna. Hispanoamérica. El huracán Aida impacta en Cuba dejando intensas lluvias a su paso y miles de evacuados. Aida llega a Cuba y con él sus rachas de viento de hasta 140 km por hora. Es su primer huracán de la temporada ciclónica en el Atlántico. Tocó tierra en la Isla de la Juventud y luego entró por el extremo occidental del país. Lo siento por los hermanos cubanos. Cuba autoriza y busca regular el uso de criptomonedas. Cuba dijo esta semana que autorizaría y regularía el uso de criptomonedas, una medida que podría ayudar al país a eludir las sanciones estadounidenses que han complicado las transacciones a través del sistema bancario internacional. Residentes en la costa del Golfo huyen del huracán Aida. El huracán Aida se intensificó el sábado sobre las cálidas aguas del Golfo de México, lo que provocó que decenas de miles de personas huyeran de las zonas costeras, mientras que el presidente Biden prometió ayuda para ayudar a los estados a recuperarse rápidamente una vez que haya pasado la tormenta. China. China pide a los ciudadanos que se mantengan alejados de las criptomonedas. El Banco Popular de China ha pedido a los ciudadanos chinos que eviten el uso de monedas virtuales que no han sido legalizadas en el país y que no están respaldadas por valor real. China prohíbe a sus empresas negociar con Estados Unidos. China lanzó un ataque de múltiples frentes contra sus empresas de tecnología, amenazando con frenar su capacidad para cotizar en los Estados Unidos, buscando endurecer la regulación del uso de algoritmos y dejando de lado sus negocios de computación en la nube en una ciudad importante. Buque de guerra estadounidense transita por el estrecho de Taiwán después de simulacros de asalto chinos. Un buque de guerra estadounidense y un guardacostas atravesaron el estrecho de Taiwán el viernes, la última de lo que Washington llama operaciones de rutina a través de una vía sensible fluvial que separa Taiwán de China, que reclama la isla autónoma de Formosa. Miscelánea. Rusia equipará buques de guerra con nuevos cohetes asesinos de portaaviones. Los buques de guerra y los barcos de la Armada rusa llevarán pronto nuevos misiles avanzados diseñados para eliminar los barcos enemigos de un solo golpe crítico, después de que el Ministerio de Defensa de Moscú firmara un contrato con su fabricante. El jefe de la ONU pide a los líderes del Líbano que formen un gobierno eficaz. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó el jueves su profunda preocupación por el deterioro de la situación socioeconómica en el Líbano y pidió a todos los líderes políticos que formen urgentemente un gobierno eficaz de unidad nacional, dijo su portavoz. La pistola que mató a Billy el niño se vende por 6 millones. El arma que mató al forajido estadounidense del salvaje oeste, Billy the Kid, se vendió por más de 6 millones de dólares en una subasta
el viernes en Los Ángeles, más del doble de la estimación previa a la venta. Sobrevive un gato encerrado en una casa abandonada durante 2 meses. Un gato holandés ha logrado sobrevivir durante casi 2 meses encerrado en una casa abandonada. El animal, extremadamente desnutrido, que tuvo que recurrir a comer papel, fue descubierto por los nuevos dueños de la propiedad. Además de estar desnutrido y debilitado, resultó ser lo suficientemente saludable como para ser dado de alta un día después, terminando en el refugio de animales. Reflexiones. Cuando una persona es seducida o voluntariamente se une a los del lado oscuro, se convierte en un operativo de los inicuos en algún nivel y suceden 2 cosas. 1. Obtienen su recompensa material y 2. Un techo de oscuridad se interpone entre ellos y la fuente, entre ellos y el Creador, de modo que ya no pueden usar la fuente directamente para manifestar su realidad. De ahí que recurran a hechizos y a otros métodos indirectos. El Creador tiene el control. Entre comillas, mientras viajas por este viaje de la vida, no esperes ser perfecto. El Creador es consciente de que no eres perfecto y cometerías errores. También lo harían todos sus semejantes. Perdónalos y perdónate. Lograr el éxito no se trata del resultado, se trata del proceso. Enamórate del compromiso con el proceso y deja que los resultados se cuiden por sí solos. Lo importante fue la alegría en el viaje. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.